Buenos días a todos, bienvenidos a esta charla en conjunto, esta vez con Malva Rofex, entre Malva Rofex y MAE, en el marco de la Semana Mundial del Inversor, esta iniciativa llevada a cabo por IOSCO en más de 100 países, en el que somos cámaras, somos mercados, instituciones, brokers, hablando sobre educación financiera, sobre el mercado de capitales. Así que gracias a la CNB, que es la que impulsa localmente la iniciativa con este lema de un mercado cada vez más eficiente y transparente. Así que gracias a la Comisión por convocarnos. Antes de arrancar me presento, yo soy Gonzalo Gallego, economista, líder de producto acá en MAE, un equipo en el que gestionamos la negociación de los productos financieros de las plazas que ofrecemos en MAE y velamos por ofrecer más y mejores funcionalidades a nuestros usuarios. Me acompaña Federico Cabestri, de Argentina Clearing, él es contador, máster en finanzas, y está en el equipo de riesgos y compliance. ¿Cómo está, Fede? Hola Gonza, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, muchas gracias por participar. Bueno, si quieren, comenzamos con esto. Espero que lo podamos mantener bastante interesados. Eh, si te parece, Gonza, ya podemos ir viendo la agenda y empezamos con la charla. Arrancamos. Al que todavía nos hizo el mate, el café, lo invitamos. La idea es que esto sea una charla, como dice Fede, que sea dinámico. Van a ser aproximadamente 45 minutos de charla nuestra y después vamos a dejar 10-15 minutos al final para preguntas. Así que los invitamos a que se las vayan anotando o que las vayan dejando en el chat y al final pimponeamos un poco con ustedes. Esta charla va a ser de menos a más. Un poco lo bueno que tiene la Semana Mundial de Inversores que reúne un público muy grande, desde el que recién está arrancando en el mercado hasta el que ya es experto y ya se dedica a la industria. Así que vamos a ir de temas más básicos sobre, bueno, qué es el post-trade, la liquidación, la compensación, y después terminar con algunos conceptos más técnicos como QCCP o algunos términos de eficiencia. Así que bueno, ténganos paciencia los expertos que están acá, sobre todo al principio, pero bueno, la idea es que recorramos el camino todos juntos. ¿Para quién es esta charla? Bueno, un poco es esto. Al no experto que quiera conocer el detrás de escena, todo lo que pasa después de tocar el botón de compra o de venta, hay un montón de cosas que pasan que vamos a charlar un poco de eso. De lo que no se habla tanto, generalmente post-trade no es un tema que convoque o que se exponga en estas iniciativas. Por eso nos parecía interesante mencionarla en esta oportunidad. Y bueno, al experto también, la idea de esta charla es poder comentarle sobre sinergia, sobre eficiencia de ambas cámaras, tanto de MAE como de Malva Rofex, la sinergia con productos y la vinculación con operatorias más específicas que ya charlaremos más adelante. Así que bueno, la PPT es bastante simple, es solamente para hacer un apoyo visual. El que esté viajando, laburando, haciendo otra cosa y solamente escuche, más que bienvenido, porque la idea es que esto sea más una charla que una presentación visual. Así que bueno, arrancamos. Lo primero es entender qué es el post-trade, de a qué hacemos referencia cuando hablamos de post-trade. En una sola oración es todo lo que pasa después de concertar una operación en el mercado. La concertación es esta ejecución de la operación cuando se reúne un comprador y un vendedor y decide acercarse al mercado para ejecutar esas órdenes. ¿Por qué es importante todo lo que pasa después de esa ejecución? Acá déjenme hacer una mala analogía a lo que puede llegar a ser una compra por internet. Imagínense un e-commerce, van y quieren comprarse unas zapatillas. Lo primero que van a hacer es, bueno, decidir qué zapatilla, qué color, qué marca, qué modelo. Hay un montón de decisiones antes de hacer esa compra. Pero una vez que deciden comprarla y apretan ese botón, pasan un montón de cosas después de eso. Ahí eligen a dónde quieren que sea el envío, cuántos días va a demorar eso, los medios de pago, si hay cuotas, si no hay cuotas. Bueno, hay un montón de procesos que pasan después de la compra que son tan o más importantes que lo que pasa antes. Imagínense que, bueno, en el e-commerce explotaron las ventas una vez que todo lo que pedía llegaba en el día, por ejemplo. O bueno, ahora estamos todos desesperados por comprar en el e-commerce de afuera solamente por el hecho de que ya en 5 días. No importa lo que compremos porque ya en 5 días queremos comprarlo. Entonces, esto es más que nada para hacerles entender que lo que pasa en la liquidación, en el post-trade, puede llegar a ser tan o más importante de lo que pasa antes. Y es también uno de los motivos por los cuales nos eligen a las cámaras tanto dentro de MAE como de Mata Rofex para venir a operar en los mercados.
Eh, entonces, un poco yendo y volviendo a esta analogía, pero yendo bien al mercado de capitales, hay todo un proceso, hay todo un ciclo en la vida de una operación que me parecía importante mencionarlo para poner en contexto de, bueno, dónde entra este post-trade, todo lo que vamos a hablar de ahora en más, en qué parte de este ciclo entra. Y en ese sentido, como le decía, este proceso de, bueno, qué zapatilla comprar, qué color, qué modelo, es lo que en finanzas se conoce como la toma de decisiones de inversión. Ahí van a haber un montón de charlas seguramente en esta Semana Mundial de Inversor. Hay mucho enfocado acá. Es todo lo que tenga que ver con teorías de portafolio, Markowitz, análisis fundamental, análisis técnico. Es todo lo que hace llegar a que nosotros, como inversores, o a un institucional, como su fondo, decidir en dónde invertir o desinvertir. Todo lo que pasa antes de siquiera acercarse al mercado a ejecutar esa transacción. Después está el proceso del descubrimiento de precio, que se llama descubrimiento de precio, que es, bueno, yo ya decidí que quiero comprar o vender un bono, por ejemplo. Bueno, falta saber a qué precio, porque yo puedo tener toda la intención de comprar una L30, pero todo también va a depender del precio. Y ahí es donde se acercan a los mercados para hacer esta dinámica. Los que conocen un poco más de cómo funciona el mercado de capitales conocerán el concepto de la pila o de la profundidad, en la que compradores y vendedores se juntan para tener una dinámica de posturas de compra y de venta y así llegar a un equilibrio. Eso es parte de ese descubrimiento de precios. Puede llegar a ser también de forma bilateral, con negociaciones por fuera, pero hay todo este proceso de decidir a qué precio se termina ejecutando lo que en la toma de decisiones de inversión se decidió hacer. Y después ya se pasa a la parte de la concertación. La concertación básicamente lo que se decide es el qué y el cuánto. Y quiénes, obviamente, quiénes participan en esa operación, qué se opera y a cuánto. Y una vez que se ejecuta eso en la concertación, pasa al post-trade, básicamente para responder tres principales preguntas que vamos a hablar más adelante, que es el cómo, el dónde y el cuándo. De lo que ya se pactó en la concertación, que es el qué y el cuánto. Entonces es importante la diferenciación entre el motor de match y todo lo que pasa en la concertación, esta dinámica de precios y la ejecución de la operación, y después todo lo que pasa en el post-trade. Antes de ir a las principales funciones del post-trade y de darle la palabra un poco más a Fede, es importante mencionar que vamos a hablar de la compensación, la liquidación, las garantías. Todo esto lo vamos a ver desde la visión entre la gente y el mercado, que es en donde se termina ejecutando este proceso de post-trade. Y esto lo menciono porque capaz que acá tenemos a varios inversores particulares, finales, que esto no lo van a ver tanto de primera persona, porque uno cuando quiere invertir se abre una cuenta en un broker, tiene que tener el saldo de antemano, uno decide que quiere comprar el L30, lo compra, se edita el saldo y listo, y terminó la liquidación. Puede ser en cuanto inmediato, 48 horas, pero uno ya ve reflejado el movimiento en la cuenta. Eso es un movimiento interno de compensación y liquidación entre ustedes y el agente, que es el agente justamente de liquidación y compensación, porque se encarga de liquidar y compensar las operaciones con ustedes. Ahora, ese agente, que es el broker, al final del día se da vuelta y hace esos mismos procesos de liquidación y compensación, pero esta vez contra nosotros, contra el mercado, contra Mayo, contra Mata Rofex, que es ahí en donde se termina concertando efectivamente esas transferencias, esos procesos de liquidación y compensación. Así que nada, me parecía importante poner en contexto como para que no perderlos en el camino. Acá vamos a hacer foco. Dentro de todo este ciclo de la operación, en el post-trade, no vamos a hablar de la concertación, descubrimiento de precios, que si bien es algo a lo que le prestamos mucha importancia en los mercados, nosotros con Matarrofex tenemos procesos para la toma de decisión de inversión, con, por ejemplo, el Centro de Estadística del Mercado o la plataforma de datos de MAE, en el que ayudamos a los agentes a tomar estas decisiones. En el descubrimiento de precios sin concertación está claramente las terminales de negociación, como es Opel, como es eTrader, como es Matriz, pero hoy vamos a hacer foco en post-trade, que hay un montón de procesos. También hay plataformas como en el caso de MyClear o en el caso de Matarrofex, AP5 principalmente. Pero vamos a hacer foco sobre todo en esta dinámica entre la gente y el mercado, nosotros. Así que bueno, resumiendo, vamos a ver estas tres principales funciones del post-trade, que es la compensación de operaciones, la liquidación y la gestión de garantías. Así que bueno, ahí le paso la palabra a Fede ya para ir bien punto por punto y hacer doble clic en cada una de estas funciones, así avanzamos. Dale, gracias, Gonza. Bueno, comenzamos entonces con la compensación, que sería la primera, podemos decir, de las principales funciones que tiene la cámara compensadora, ¿no?
que consiste básicamente en netear posiciones compradas y vendidas que van haciendo los inversores en el mercado. Es decir, nosotros como inversores podemos comprar o vender un activo a diferentes otros inversores, ¿no? Bueno, lo que busca la compensación es reducir la cantidad máxima posible de todas esas transacciones para llegar a un único saldo de los activos y las liquidaciones de moneda. Es decir, si nosotros vendimos un activo, tenemos que hacer entrega de ese activo, o bien si compramos, a tener que pagarlo. Bueno, lo que busca la compensación es llegar a un saldo único por moneda y por activo dentro de cada inversor. Bueno, ¿cómo lo va a hacer entonces la cámara compensadora? Acá tenemos estos gráficos que nos van a ayudar un poco más a entender. Tenemos una primera instancia, lo que ven en la parte, en el primer gráfico de la izquierda, donde tenemos tres participantes, a modo de ejemplo, A, B y C. Podemos ver que, por ejemplo, el participante B lo que hace es comprar 5 unidades de un activo al inversor A y venderse después dos al inversor C, ¿no? Bueno, ¿cómo entonces empieza el proceso de compensación? Interviene una cámara compensadora, o por su sigla en inglés, CCP. Lo que hace esta cámara compensadora es convertirse en el comprador de cada vendedor y en el vendedor de cada comprador. Es decir, siguiendo con el ejemplo de B, para no irnos, vemos que B le había comprado a A y vendido a C. Bueno, ahora ya no es más así cuando empieza a intervenir una cámara compensadora. Ahora B lo que hace es venderle a la cámara compensadora y también comprarle. ¿Y qué podemos detectar acá? Detectamos el inicio de lo que es el proceso de compensación. Podemos reducir estas transacciones y llegar a un saldo neto menor al original, es decir, ya B no tiene por qué entregar 2 unidades y recibir 5, sino que lo podemos netear y llegamos a que tiene que recibir de la cámara compensadora, que es su contrapartida, un total de 3 unidades. ¿Esto qué nos demuestra en la práctica? Si nosotros seguimos con este ejemplo, en el estado inicial podemos ver que teníamos en total 15 transacciones, ¿no? 5 entre A y B, 2 entre B y C y 8 entre A y C. Bueno, si vamos al resultado final, cuando ya está toda la compensación realizada, vemos que el total de transacciones al final del proceso es de 12. Esto nos demuestra la eficiencia de los procesos de compensación. ¿Por qué? Porque se reducen las transferencias, tanto de activos como de monedas. Y por lo tanto también se reducen los riesgos posibles en ese intercambio de valores negociables y de moneda. Bueno, este proceso, por lo general, todas las cámaras compensadoras lo realizan al final del día, pero también existen cámaras que lo realizan de manera intradiaria para seguir con sus procesos que veremos más adelante de liquidación y de garantía, ¿no? Bueno, y para no irnos tanto de la práctica y enfocarnos en ejemplos propios de lo que pasa en MAE y en MATBAR-ROFEX, ¿qué es lo que hacemos desde el lado de MATBAR-ROFEX? ¿Qué productos compensamos? Bueno, nosotros lo que compensamos son derivados, futuros y opciones. Para eso nos gusta hablar de segmentos. Nosotros hablamos de un segmento financiero donde compensamos derivados sobre activos subyacentes como monedas, en el caso del dólar o yuan, acciones o índices accionarios, también tenemos futuros sobre Bitcoin y después tenemos otro segmento que es el segmento agropecuario, donde principalmente los productos que se negocian podemos hablar de soja, maíz y trigo. Y acá, bueno, me gustaría, Gonza, pedirte si podés contar un poco cuáles son los productos de MAE para después seguir avanzando con el resto del proceso este que lleva a cabo las cámaras compensadoras. Bueno, eso fue, bueno, sí, acá un poco explicaba los beneficios de la compensación. La compensación se hace mucho más eficiente cuantos más productos incluye. Cuanto más operatorias se puede vincular y se puede netear, mucho mejor. Entonces acá tenemos en MAE un montón de productos como es la renta fija, renta variable, derivados, repos, mercado primario. Bueno, la verdad que tenemos muchos segmentos en el que los agentes deciden netear sus operaciones y sus flujos. Ahora, esto es importante
entender que es un tema de personalización, es un servicio que nosotros le damos a los agentes y que pueden elegir hacer como que no. A nosotros nos puede parecer muy lógico de que si tomamos un préstamo de valores y caucionamos valores negociables y después compramos un bono, que bueno, eso en vez de tener que hacer 3, 4, 5 transferencias al final del día, MAE me mande una, pero después tenemos agentes institucionales, bancos y demás, que tienen mesas separadas, entonces tiene una mesa de cauciones que no necesariamente quiera netear y compensar sus flujos con la mesa de FX, por ejemplo, la compra y venta de divisas. Entonces, esto es importante saber que desde MyClear y con el equipo de liquidaciones, esto es algo que se puede personalizar a cada uno de los agentes, como para mantener no solamente productos separados, sino cuentas separadas. Uno puede tener una operatoria y una compensación por la cartera propia de la LIC o del banco, otra por clientes finales, otra por fondos. Entonces, acá hay mucha versatilidad y mucha flexibilidad a la hora de la compensación de las operaciones dentro de MAE y de Argentina Clear. Así que, buenísimo. Si te parece, Fede, vamos a la segunda gran función de lo que es el post-trade, que tiene que ver con la liquidación. Es esto que yo antes les anticipaba, que es el cómo, el dónde y el cuándo. Vamos a ver un poco más primero qué es la liquidación. Bueno, la liquidación es la transferencia efectiva de lo que se pactó en la concertación. Yo le vendí un bono a Fede, desde la terminal de negociación pactamos y acordamos de que yo le voy a vender un bono y a tal precio. En la liquidación es donde eso realmente se hace efectivo. Volviendo a la mala analogía del e-commerce, es cuando realmente el vendedor le manda las zapatillas al comprador y el comprador le manda los pesos. Eso es donde se termina concertando y liquidando la operación. Está bueno, y agarrándome de esto de las zapatillas, hay muchos tipos de liquidación, no hay una única forma de liquidar operaciones en el mercado, ahora vamos a ver algunas eh, especificaciones, pero la más común es la DVP, es la que se llama la entrega contra pago, que volviendo a esta analogía es la entrega de la zapatilla en el momento en el que yo recibo el pago del comprador. Entonces, es una forma de que las partes confían en que van a recibir lo que la otra parte se comprometió a entregar y al mismo tiempo, sin que alguien lo tenga que entregar primero y al riesgo de que yo entrego las zapatillas pero después no me llegan los pesos, o al revés, entrego los pesos y después no me llegan las zapatillas. Entonces, eso es lo que se llama el DDP, es de nuevo la liquidación más común en todo lo que es la negociación spot, en bonos, en acciones, en FX, todo lo que tenga que ver con negociación spot, liquida mayormente mediante DDP. Ahora, también hay tipos de transferencia como, tipo de liquidación como free transfer, libres de transferencia. Y esto está bueno vincularlo a algunas negociaciones. La libre de transferencia quiere decir que hay un movimiento de dinero, pero no hay un movimiento de títulos. En el EDP hay dos movimientos, uno de dinero y otro de títulos. En la free transfer solamente hay un movimiento de dinero. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿en qué negociación solamente una parte va a entregar dinero y la otra no va a entregar nada? Bueno, en cauciones, por ejemplo. En cauciones, cuando un colocador y un tomador de fondos se encuentran en el mercado, en la primera operación, en el momento cero, es el colocador el que le manda los pesos al tomador. Esa transferencia es una transferencia unidireccional de pesos o de dólares del colocador al tomador. Bueno, esa transferencia esa liquidación de operaciones es una libre de transferencia, porque no hay una contraprestación de títulos. Obviamente sí va a haber una contraprestación en otra transferencia más adelante, a un día, a 7 días, a 30, lo que dure la caución, en la que después el tomador le va a devolver esos pesos más el interés, que también va a ser una transferencia, va a ser una liquidación libre de transferencia, porque no hay títulos que se muevan en el medio. Los títulos, por ejemplo, de caución están solamente en garantía dentro del mercado, pero no es que el tomador le manda eso al colocador. Entonces, cauciones, por ejemplo, usa mucho el método de liquidación free transfer. Después está otro como es el libre de pago, que es lo inverso. En vez de que solamente haya un movimiento de dinero, solamente hay un movimiento de títulos, pero no hay un movimiento de dinero. ¿Esto en qué producto? Bueno, en préstamo de títulos. Nosotros en MAEC tenemos la negociación del alquiler de bonos, por ejemplo, en el que alguien que esté invertido en un bono, por ejemplo el L30, pero que no lo desea vender, quiere sacarle un provecho, una tasa de interés al prestarlo, puede hacerlo en MAE. Y en esta operación, el colocador, que en este caso es el tenedor del bono, le transfiere esos bonos al tomador del título en una transferencia que solamente hay títulos. ¿Por qué? Porque a la vuelta el tomador le va a volver a transferir esos mismos títulos que tomó prestado, más el pago del interés. Pero son todas transferencias de activos
o de dinero, sin esta lógica de la entrega contra el pago que se ven en el spot. Acá, Fede, si querés comentar rápido, hay una cuarta o quinta forma de liquidación que está muy vinculada a la operatoria de derivados, que es el cash settlement y la entrega del delivery. Así que si querés comentar rápido esto, Fede. Exacto, sí. Bueno, primero, si les parece, lo que es cash settlement es algo bien propio de derivados, donde en este tipo de liquidación lo que ocurre es que surge de una cobertura principalmente donde se fija un precio, ¿no? Y no hay entrega del activo. Nosotros, por ejemplo, podemos operar algún futuro, como puede ser un futuro de dólar, con el ánimo de fijar un precio del tipo de cambio, ¿no? Bueno, en este proceso de liquidación, en cash settlement, lo que se hace es liquidar en función de las diferencias de precios respecto a los precios de ajuste. Es decir, a medida que van pasando los días, el activo que nosotros negociamos, es decir, este futuro dólar, siguiendo con el ejemplo, va a ir cambiando su cotización, ¿no? Bueno, estos cambios van generando liquidaciones diarias. El ánimo de esta liquidación, de nuevo, no es hacer entrega física del activo subyacente, sino lograr una cobertura de precios, que a través de futuro lo que hacemos es fijar el precio y en lo que es opciones, lo que podemos hacer es fijar un precio máximo o mínimo según el tipo de opción que estemos negociando. Luego, por otro lado, tenemos la cancelación o liquidación con delivery, que es donde en derivados sí existe la entrega física del activo subyacente. Esto lo podemos ver más en lo que es agropecuario. ¿Por qué? Porque quien opera, por ejemplo, un futuro de soja, puede hacerlo no solamente con el fin de cubrirse del riesgo precio, es decir, de las variaciones del precio de la soja, sino que también lo que puede estar buscando es asegurarse la entrega de esa mercadería. Bueno, en este tipo de liquidación existe un delivery, es decir, existe la entrega real y física del activo subyacente. Estas son las dos posibilidades de liquidación que hay dentro de derivados. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, es un poco esto de que toma vida lo que se negoció en la pantalla previamente. Uno puede negociar un trigo, futuro de trigo a través de Cayo o Delivery. En definitiva, lo que después determina lo que va a terminar pasando en la vida real después de la liquidación, si va a haber solamente una transferencia de dinero o va a haber una entrega real de los cereales. Así que bueno, primero es el cómo de la liquidación, pero también es el dónde. Nosotros estamos hablando mucho de transferencias, de dinero, de títulos, pero bueno, ¿a dónde van esas transferencias? En MAE la mayor parte van a cuentas MEP. Las cuentas MEP, para el que no es experto, son cajas de ahorro, cuentas corrientes, que en vez de estar en una cuenta comercial, en un banco que todos tenemos cuenta, están en el Banco Central. Obviamente cuentas corrientes sin descubierto, pero es en donde se debitan o se acreditan las transferencias de dinero, de saldo. Acá, por ejemplo, en el caso de entrar a una licitación primaria en MAE, a las LECAPs, por ejemplo, de ahí es donde después el Banco Central o el Ministerio de Economía debita los saldos que se licitaron en el mercado primario. Ahora, también puede ser, como decía, cuentas comerciales, monetarias, y después eso lo que tenga que ver con el movimiento de dinero. Todo lo que tenga que ver con el movimiento de títulos, con el movimiento de valores negociables, se dan en los agentes de custodia, en el que se cursan las liquidaciones, que son estos envíos, estas órdenes de transferencia, y después terminan reflejándose en las cuentas comitentes del custodio. Y por último, tenemos el cuándo. Esto viene de la liquidación, esto viene de la concertación, viene de la negociación, esto de que hablábamos de la caución a un día, a 7 días, a 30 días, un repo que también puede durar los mismos plazos. Pero la liquidación, el proceso de liquidación en el post-trade, es lo que va a terminar haciendo el movimiento real de esa transferencia. Entonces yo en el matching negocio una caución a 7 días, pero después va a ser el post-trade quien al día 7 haga la operación inversa y le entregue al colocador los fondos que prestó. Entonces por eso es el cuándo, que si bien se acuerda antes, post-trade es el que termina ejecutando ese movimiento en el momento pactado en la negociación. Así que Exacto, bueno, y dale, ahí, Fer. perdón, no sé si querías No, comentar no, ya algo estaba más. terminando, ya como para cerrar lo que es el segundo eh, la segunda gran función del post-trade, que es la liquidación. Ya vimos compensación, ya vimos liquidación.
Ahora, la idea es ver la última gran tarea de toda esta área, que es la gestión de garantías. Así que ahí te dejo la palabra, Fer. Dale, 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 exacto. Bueno, entonces la cámara, una vez que lo que ya hizo, digamos, el neteo de los saldos a través de la compensación con el objetivo de esto de minimizar las transacciones, tanto de activos como de monedas, y procedió a la liquidación, hay detrás de eso también una función que va a estar desde un inicio hasta el final. Es decir, hasta que no se termine con la liquidación, va a estar vigente todo lo que es la garantía, que es una de las funciones también principales de la cámara compensadora. Y básicamente el objetivo que tiene la garantía es dar seguridad jurídica a las transacciones que se dan en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, es dar la confianza necesaria a los inversores del mercado de que todo lo que van a negociar en el mercado, ya sea en MAE, en MATBAR Rofex o en algún otro mercado financiero, realmente se va a ejecutar. Es decir, si yo compro, siguiendo con el ejemplo tuyo, Gonza, acá de las zapatillas, ¿no? Para hacerlo bien gráfico, si yo compro una zapatilla y lo hago a través de un mercado donde interviene una cámara compensadora, voy a estar tranquilo que realmente voy a recibir ese producto, sin importar si la parte vendedora entra en un incumplimiento, es decir, en un default. Pase lo que pase, yo el producto lo voy a recibir. ¿Y esto por qué ocurre? Gracias a la función de garantía. Es decir, la cámara compensadora lo que hace es responsabilizarse por la ejecución de todas las negociaciones que se den en el mercado. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, a través de un sistema de garantía que tanto MAE como Argentina Clearing, que es la cámara compensadora de Mato Arrofes, es decir, es la empresa que se hace cargo de esta función, es la cámara compensadora CCP, lo hacen a través de este sistema de garantía que sigue lineamientos de normativas nacionales, como así también de mejores prácticas internacionales. Y esto de modo bien simple se hace a través de depósitos de garantías, ¿no? La cámara compensadora dijimos que era eh, eh, el comprador del vendedor y el vendedor del comprador. Bueno, a ambas partes le va a exigir una garantía a modo de tener un recurso financiero que podría llegar a utilizar en caso que exista algún default. Es decir, esta funcionalidad es el porqué o la existencia de las cámaras compensadoras en los mercados. Y es fundamental, ¿por qué? Porque sin la confianza necesaria por parte de los inversores, no habría una motivación por ir a volcar las inversiones en el mercado. Es decir, si nosotros no estamos seguros que realmente la operación que hagamos se ejecute, difícilmente vamos a ir al mercado con tanta motivación como si existiese esa seguridad. Así que esto es básicamente lo que es esta última función de las funciones principales que nosotros les comentamos y nace desde el momento en que inicia la inversión y muere con la liquidación final. Buenísimo. Ahí Fede, redondeando un poco todas estas tres funciones principales, ahora vamos a ir un poco más a lo que es la cámara, a la contraparte central, a esta figura de contraparte central, pero para resumir estas tres principales funciones, eh, de nuevo, termina siendo tanto más importante que la negociación en sí. El qué, el cómo, el cuándo, es algo que nuestros agentes buscan saber de antemano, quieren y exigen tiempos de ejecución competitivos, estándares mundiales. Entonces ahí estamos con las cámaras dando servicios, como pueden llegar a ser derivaciones para los fondos, servicios como el Fondex, que se pueden liquidar acá operaciones concertadas en otros mercados o en el exterior. Entonces son todos servicios que ofrecemos desde las cámaras para poder simplificar todo este camino que pasa después de la compra o de la venta de un activo. Así que, nada, un poco en esta línea, y yendo a un caso en concreto, hace poco tiempo nosotros en MAE no liquidamos las operaciones de moneda, las operaciones en Forex, este mercado único de cambios oficial, era algo que los agentes, que eran los bancos, liquidaban con el Banco Central de forma bilateral. Hoy nos eligen hacerlo a través de MAE Clear por todos los procesos que tenemos y la compensación y la liquidación de estas operaciones que les sirve y les hace más eficiente su operatoria, trayendo de nuevo el tema de la charla. Así que bueno,
Vamos rápido, así no nos quedamos sin tiempo. Vamos a esta parte de contraparte central, muy rápido porque ya Fede la estuvo hablando, pero es esta figura de mediador en el que nos paramos entre los compradores y vendedores. Esto lo que nos permite es pasar de lo que es la figura de abajo a la izquierda, este P2P, esta negociación bilateral entre entidades financieras, entre ALICs, que el problema es que tiene primero que involucra mucho trabajo. ¿Por qué? Porque uno como contraparte tiene que analizar crediticiamente a todas sus contrapartes para saber si son confiables o no, para saber si yo puedo confiar en que ante una negociación me van a llegar los títulos o la moneda. Entonces hay mucho trabajo crediticio. Y después hay posibilidades de no hacer negocio, porque un agente que no es tan conocido o que no tiene tantos contactos en el mercado, no tiene acceso a que lo analicen, a que pueda tener una carpeta en contrapartes, por lo que no van a poder cerrar operaciones con él y nos quedamos con un mercado un poco más ilíquido y sin tanto volumen. Y además, el tercer principal problema que puede tener un esquema de este estilo es el efecto dominó, que si hay muchos participantes negociando entre sí, con que uno falle y que no haya un sistema rígido o sólido de garantías o de crédito, el default de una contraparte puede originar un efecto dominó y originar una falla sistémica. Entonces, acá lo que surge es la figura de contraparte central hace muchos años, que para el que conoce un poco de cripto le puede llegar a sonar el problema de los generales bizantinos, es esto de la confianza y el consenso entre participantes para poder hacer transacciones financieras en un mercado. Bueno, cripto lo solucionó con blockchain, el mercado de capitales lo solucionó con la contraparte central, en la que múltiples participantes, de nuevo, bancos, inversores, brokers, tienen que coordinarse, no solamente para negociar, sino para liquidar y compensar operaciones. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una contraparte central? Además de, bueno, esto de garantizar la compensación, gestionar incumplimientos y asegurar la continuidad del negocio, es poder traer más participantes, poder tener más puntas en pantalla y que eso origine mayor volumen y liquidez. En definitiva, mayor eficiencia también en el mercado, porque ante mayor participantes, mejores precios y menores costos. Entonces, parte fundamental de la contraparte central es darle mayor profundidad al mercado y mayor eficiencia. Esto era una antesala para ir a uno de los temas centrales de esta charla, que es la contraparte central calificada, esta QCCP. Acá donde nos podemos ir un poco más técnicos, a los que recién están arrancando capaz que se pierden. Esto es una figura que ahora Fede, que es el experto, la explica un poco, pero es una figura fundamental para lo que es la operatoria de entidades financieras dentro del mercado de capitales, y hace poco con Argentina Clearing y MAE anunciamos nuestra inscripción o cumplimos con los requisitos para hacer una contraparte central calificada. Así que Fede, ahí te paso la palabra a vos. Dale, dale. Bueno, primero que nada está bueno esto de recalcar de que en Argentina somos las únicas cámaras compensadoras que estamos en condiciones y somos reconocidas como Qualifying CCP. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a que nosotros como cámaras, ambas empresas, seguimos con todos los lineamientos normativos, tanto del Banco Central como de la CNB, en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales. ¿Qué es esto un poco? Para hacerlo de la manera más simple, nosotros como cámaras compensadoras seguimos los lineamientos de mejores prácticas que vienen emitidos por un organismo internacional que se llama IOSCO. Este organismo básicamente lo que es un organismo que reúne los reguladores de del mercados financieros de todo el mundo y tiene como objetivo establecer los principales lineamientos o mejores prácticas de proceder para las entidades que intervienen en el mercado financiero, que se denominan infraestructuras de mercado financiero. Bueno, Argentina Clearing y MAE cumplen con todos los lineamientos establecidos por este organismo y como consecuencia están en condiciones para ser reconocidas como entidades de contrapartida central calificada. Bueno, ¿qué implica esto en la práctica? Para hablarlo de la manera más simple, bueno, implica varios beneficios. Directamente a quienes afectan a las entidades financieras. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a la normativa
aplica a las entidades financieras, es decir, a los bancos, cuando intervienen en mercados financieros donde hay una cámara compensadora calificada, como en nuestro caso, se va a traducir en beneficios financieros que se reflejan en menores capitales exigidos, como así también una distribución de líneas de crédito de manera más eficiente. Es decir, cuando un banco opera en un mercado, va a estar expuesto según la inversión en la que está haciendo en ese mercado, como así también va a tener garantías integradas por aquellas operaciones. En ambos casos, cuando se trata de una entidad calificada, los requerimientos de capitales mínimos son menores y en números podemos verlo en grandes beneficios. Bueno, esto también se ve reflejado en la distribución de líneas de crédito. Un banco cuando interviene en un mercado financiero agota líneas de créditos en principio. Cuando ese mercado financiero está intervenido o participa, mejor dicho, una entidad de contrapartida central calificada, no hay ningún uso de las líneas de crédito disponibles por parte del banco. Estos serían, en resumen y de manera bien simple, los beneficios principales de operar a través de un mercado donde interviene una Qualifying CCP o QCCP. Y son los beneficios directos, pero más allá de estos beneficios directos, donde solo se ven afectados las entidades financieras, la realidad es que existen unos beneficios más allá que podemos decir, llamarlos indirectos, y tienen que ver con la solidez que representa esto para el mercado. ¿Por qué? Porque el hecho de cumplir con todos los lineamientos establecidos por IOSCO de parte tanto de Argentina Clearing como MAE, da una mayor confianza y seguridad en la administración del riesgo. Recuerden que, como les habíamos comentado con Gonza, una de las principales funciones de las cámaras compensadoras es garantizar. Bueno, cuando esa gestión de garantía cumple con todos los estándares que se dan en los mercados más importantes del mundo, se cumple con cierta confianza que se ve traducida también en una mayor inversión por parte de inversores, tanto locales como extranjeros. Por otro lado, también, por supuesto, de parte de los bancos, el hecho de poder contar con capitales mínimos más bajos operando a través de una cámara calificada, es un incentivo también a aumentar su volumen de inversiones. Y esto también entonces genera un beneficio indirecto, como les decía, porque afecta al volumen general del mercado y por supuesto también una mayor liquidez en el mercado. Eh, ¿Cómo se hace uso por parte de los bancos de estos beneficios? Bueno, nosotros si bien cumplimos con todos los lineamientos de IOSCO y de las normativas locales, tanto del Banco Central como de la CNB, el banco necesita contar con cierta información que brindan estas cámaras compensadoras para poder hacer el cálculo de estos capitales mínimos y otros requerimientos que le exige su normativa. Bueno, para eso es que entonces también les dejamos los links de ambas cámaras donde los bancos van a poder encontrar esta información necesaria y poder hacer uso en la práctica de estos beneficios. De nuevo, es una figura normativa que hoy por hoy nos califica únicamente a nosotros dos como cámaras en lo que es los mercados argentinos. Y de nuevo, se traduce en una mayor solidez institucional. ¿Por qué? Porque estamos brindando a todo el mercado financiero, a ambos mercados, mejor dicho, la solidez y los lineamientos establecidos como mejores prácticas a nivel mundial. Esto está bueno recalcarlo porque en definitiva es una de las funciones principales de la Cámara Compensadora, brindar esa confianza necesaria. Obteniendo esta calificación, podemos certificar de que nuestra gestión de riesgo realmente es sólida y cumple con todos los estándares considerados como mejores prácticas a nivel mundial. Genial, Fede. Bueno, acá me gusta que de esta parte más técnica no perdimos a nadie. Hay buena convocatoria.
siguen todos ahí, así que la verdad que bien. En un momento, ya ahora en un ratito arrancamos con las preguntas, así que los invitamos a que si tienen una pregunta de la QCCP o bueno, todo lo que vimos antes, déjenlo acá en el chat, que ahora en un ratito vamos a estar contestando. Pero bueno, me gusta que sigan estando ahí, se ve que no los estamos aburriendo tanto, Fede. No los perdimos, está bien. No los perdimos. Todavía esto también recordarles va a estar grabado y va a estar subido a YouTube por si lo quieren repasar. Cualquier pregunta de la QCCP, después al final de la presentación dejamos nuestros contactos, están los equipos de riesgo, tanto acá de MAE, bueno, o como Fede de Aspen Clearing, como para profundizar acá con el público más experto. Así que bueno, a modo de resumen, nos pareció importante dejarles la conclusión de esta charla, que dentro de esta Semana Mundial del Inversor, en la que, de nuevo, el lema es hacia un mercado eficiente y transparente, ¿por qué todo esto que vimos del post-trade, todos estos procesos de liquidación, de compensación, ayudan y brindan eficiencia a todo el mercado? Primero, lo que vimos del neteo, menos transferencias entre los productos, hacen una mayor eficiencia operativa en la que se reducen las transferencias y se reduce no solamente el costo financiero asociado a una transferencia, sino el costo operativo de personas o de sistemas haciéndose cargo de eso. Y obviamente a cuantos mayores productos en un mismo mercado, mayor este beneficio de neteo. Así que hay un guiño para el futuro, pero a cuanto mayor producto y mayor negociación, más este beneficio, mayor eficiencia operativa. También la estandarización, esto de poder tener procesos de liquidación y procesos de post-trade homogéneos y en línea con estándares internacionales, le brindan a nuestros agentes tranquilidad y seguridad de cómo funcionan este paso a paso y poder confiar más en el mercado y en definitiva poder volcar más volumen a nuestras cámaras. También la autogestión, nosotros tanto desde MAE como de MataRofex ofrecemos plataformas para, en definitiva, minimizar la interacción por mail o por teléfono entre los agentes y nuestros equipos de liquidaciones. ¿Y esto por qué? Para hacer más automáticos ciertos procesos que hace no tanto se hacían de forma más manual. Para eso, de nuevo, tenemos plataformas como MyClear, AP5, Mi Portafolio, en el que los clientes lo que antes hacían a través de una llamada o un mail, hoy lo pueden hacer apretando un botón. Entonces ahí también los invitamos, desde ambos equipos damos capacitaciones a los agentes para entender todos los beneficios de la plataforma, que además tiene la virtud de estar desarrolladas íntegramente en Argentina, lo que nos permite flexibilidad y rapidez ante el cambio, que como país sabemos que existe, y nos da esta flexibilidad y esta capacidad de reacción que también yo como líder de producto ante una nueva negociación, un nuevo producto, un nuevo segmento, nos da un time to market mucho más chico que otros desarrollos que dependeríamos de otros equipos o de otros países. Así que esto es una ventaja que la verdad que tanto de MataRofex como de MAE tenemos en los procesos de post-trade. También hay eficiencia operativa en los riesgos, estos que les comentaba antes de la diferencia entre un P2P, este mercado más bilateral entre que cada contraparte tiene que evaluar crediticiamente a sus pares, versus una CCP en el que solamente con analizar crediticiamente a la cámara, ya el agente puede operar tranquilamente. Entonces esto es una gran eficiencia operativa. Imagínense que hacer una carpeta crediticia es complejo, entonces pasás de 100, 150 carpetas a una sola y podés tener todo el mercado a disposición. Y lo último, el compliance. Podemos tener desde el post-trade, damos y brindamos documentación y reporting para poder ayudar a nuestros agentes a cumplir con normativas de la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y también compliance interno de nuestros agentes. Así que esto por el lado de lo que es la eficiencia operativa. Ahora, Fede, te dejo para lo que es la eficiencia financiera, que desde ya que están íntimamente relacionadas. Sí, tal cual. Bueno, primero que nada, dentro de la eficiencia financiera podemos nombrar el apalancamiento, que sería que nos permite potenciar nuestras inversiones con un mismo capital, ¿no? Y esto se debe básicamente al requerimiento de garantías. Por ejemplo, cuando se opera un futuro, nosotros desde una cámara compensadora lo que hacemos únicamente es requerir un nivel de garantía que puede oscilar, a modo de ejemplo, a un 10% de lo que representa el valor nominal de ese derivado, ¿no?
Entonces esto se traduce financieramente en poder potenciar o apalancar entonces nuestras inversiones, porque con un mismo capital podemos tener inversiones que nominalmente representan hasta 10 veces el valor de nuestras garantías invertidas o capital invertido, también lo podemos asociar de esta manera. Bueno, eso primero que nada. Luego, por otro lado, podemos nombrar la exigencia en cuanto a que, bueno, tiene que ver un poco esto que vos comentabas, Gonza, donde nosotros lo que evaluamos a nivel riesgo es el riesgo implícito del producto que se está negociando, es decir, de la inversión en sí y no quién está haciendo esa inversión. Entonces, de esta manera nosotros nos centramos únicamente en el riesgo implícito del activo, haciendo más eficiente, gracias a nuestro sistema de garantías, el requerimiento de garantías y no hace falta, como comentaba un poco Gonza, evaluar quién es la persona detrás del portfolio. Bueno, siguiendo con el requerimiento de garantías, desde las cámaras compensadoras existe también internamente una gestión de estas garantías, donde se busca lograr mayor eficiencia tanto, bueno, financiera como operativa en cuanto a la disponibilidad de los activos. Estos activos también que se integran en garantías pueden generar rendimientos, es decir, acá no tenemos un costo de oportunidad por operar ciertos productos de los cuales nosotros hacemos garantías como cámaras compensadoras. Y en cuanto al operativo, también además de la disponibilidad automática que pueden hacer uso los inversores, también está el hecho de poder renovarlos o reemplazar unos activos por otros. Y por último, como para finalizar, y quizás uno de los más importantes, o los que más nos interesa que se lleven, como cámara compensadora, el objetivo final o más importante, el valor agregado que suma a los mercados es esto de garantizar en la ejecución de las operaciones. Bueno, esto tiene que ver con el último punto de eficiencia financiera, que es el incumplimiento. En el caso que exista un incumplimiento, la Cámara Compensadora va a hacer uso de sus recursos o sistema de garantía, ¿no? Entonces lo que busca y logra a través de todo su sistema de garantías es minimizar este escenario de default. Y como consecuencia lo que se logra es reducir este riesgo de que una de las contrapartes no cumpla y afecte a la parte ganadora en el mercado, ¿no? Esta es quizás la más importante de las eficiencias que nosotros nombramos, porque en definitiva es la que agrega la confianza al mercado y permite un mercado más eficiente, un descubrimiento genuino de precios, así como también mayor inversiones en la economía. Genial, genial. Pero bueno, con esto cerramos un poco la presentación, damos lugar a preguntas en el caso de que la tengan. Ahí vemos en el chat, pero bueno, con esto queremos sacar cualquier consulta que tengan, desde ya que después tienen nuestros contactos, pero a ver qué preguntas pueden aparecer. Claro, bueno, recuerden, quedan, digamos, abiertos nuestros mails. Si por ahí no hay una pregunta ahora y luego se le ocurren, nos pueden escribir, no hay ningún problema. Acá lo que me preguntan es, por ejemplo, si liquidamos todas las operaciones que garantizamos. Sí, es una buena pregunta. La liquidación y las garantías, esta función de cámara compensadora y la función de contraparte central, eh, no son excluyentes ni son incluyentes tampoco, en el sentido de que nosotros todas las operaciones que garantizamos, sí las liquidamos. O sea, si hay una operación de un bono o de una acción, algún título, que actuamos como contraparte central, nosotros liquidamos y compensamos esa operación. Pero ojo, que no a la inversa. Nosotros podemos liquidar operaciones que no garantizamos. Y es más, hay muchas operaciones, sobre todo acá en MAE, bilaterales, en el que los agentes, los brokers, las entidades financieras negocian de forma OTC, de forma bilateral, títulos públicos, títulos privados, entre ellos, y nos eligen a nosotros únicamente para liquidar esa operación. ¿Y esto es por qué es así? Porque ya confían entre ellos, ya tienen contrapartes a las que se les
hizo un análisis de crédito, que confían en que no va a haber ningún problema en la entrega, entonces no necesitan que nosotros garanticemos eso, pero sí les sirve todo el servicio de post-trade que brindamos desde las plataformas. Entonces sí liquidamos operaciones que no garantizamos, pero siempre liquidamos operaciones que sí garantizamos. Eso está bueno tener ese mapa en la cabeza. Así que bueno, me parece que no tenemos ninguna otra, así que únicamente como conclusión, los invitamos, esperamos que primero les haya parecido interesante, los invitamos a conocer más a fondo sobre el mercado. Está bueno con este tipo de charlas, no solamente en saber que algo funciona, no solamente saber que uno compra un bono, aprieta el botón y eso te termina llegando, sino entender por qué funciona y cómo funciona ese proceso. Un poco la idea de esta charla era eso, acercar todos esos procesos que pueden parecer un poco opacos y que no se ven de vista al inversor final. La idea era abrirlos y poder entender qué es lo que pasa después de una operación. De nuevo, nos pueden encontrar en las redes, obviamente en las páginas oficiales tanto de Mata Rofex como de MAE y Argentina Clearing, y estamos a disposición para lo que sea necesario. Así que bueno, muchas gracias a todos por sumarse y esperamos que sigan disfrutando las charlas de la Semana Mundial del Inversor. Bueno, muchas gracias también de mi parte a vos, Gonza, y al resto por el interés. Y bueno, quedamos a disposición, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo grande.